A lo largo de estos programas hemos descubierto lo que hay no solamente en la inspiración, sino en el coraje de ser maestro, ser docente, en un México en donde la pandemia no ha ganado lo más importante en ellos, la creatividad, la vocación y las ganas de seguir dando lo mejor de sí para que este país, nuestro México, siga ganando en conocimiento. ¿Qué tal? Soy Ramiro Escoto y le doy la más cordial de las bienvenidas a esto que es Épica 100.100. Hoy queremos rendir un homenaje a uno de los maestros que nos hizo llegar su narrativa aquí a la Rectoría de la Universidad Santander. Me refiero al doctorante en el área de Ciencias de la Educación, Giancarlo Chamorro Álvarez. Él tiene 30 años de edad, es egresado en el 2015 de la Universidad Santander, de esta, nuestra alma mater en el campus Toluca. Es licenciado en educación secundaria con especialidad en matemáticas. También, dentro de sus múltiples actividades, logró también ser egresado en el 2013 del Centro de Actualización del Magisterio del Estado de México. En la experiencia profesional, vaya, son al menos 3 las páginas de su currículum y me voy a permitir destacar algunas. Laboró de manera profesional en enero del 2014 en la escuela secundaria Tomás Ortiz, que se ubica en Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México, durante un año. Ahí dio clases en el nivel secundario. En ese mismo año tuvo la oportunidad de laborar en la escuela secundaria del CUBEM, ubicada en el centro de Valle de Bravo, en el Estado de México. Después laboró en el Instituto Universitario del Lago del Sol, a nivel media superior, impartiendo las asignaturas de matemáticas y física. El currículum del maestro y doctorante Giancarlo Chamorro Álvarez tiene como formación académica, en donde actualmente estudia el doctorado en el área de Ciencias de la Educación, una maestría en Educación en el área de Docencia e Investigación, tiene ya la licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Matemáticas, un certificado de bachillerato, que es la preparatoria oficial anexa a la normal de Valle de Bravo. El docente insustituible, este es el pensar, la inspiración del maestro al que el día de hoy estamos honrando y que próximamente tendremos la oportunidad de conversar con él para no solamente hablar de su experiencia de los primeros 100 días de la pandemia, sino también esto que consideramos nosotros es un verdadero halago, un verdadero símbolo de lo que realmente en el corazón, en el sentimiento, significa un maestro. Me da unos minutos de su tiempo, voy a compartir con usted la narrativa. El docente insustituible. Aún recuerdo las primeras semanas de clase de este año 2020, donde los padres de familia asistían a la escuela preocupados por la calificación que sus hijos obtuvieron en el trimestre anterior, cuestionando que si yo como docente podría dar más, que si podría cambiar mi forma de planear y adaptarme específicamente a cada alumno. Yo, un poco desorientado por esas palabras de algunos de ellos, les contestaba con firmeza y seguridad. ¿En realidad consideran que mis clases y contenidos no están acordes a sus hijos y a los demás estudiantes? ¿Piensan que mi trabajo no es trascendente? Les argumentaba que, sin lugar a duda, dedicaba mucho de mi esfuerzo y tiempo para que los alumnos aprendieran y que lo hacía con la mejor de mis actitudes. Como respuesta obtenía rostros de indiferencia y falta de credibilidad hacia mi persona. Justo en ese momento venían a mi mente diversas situaciones sin poder expresarme como ellos lo hacían conmigo. Guardaba mi frustración y las palabras con las cuales hacerles ver que ser docente no es una tarea fácil, como tampoco lo es dirigir y empatizar con 40 adolescentes al mismo tiempo. No, era mejor contener mis argumentos porque he aprendido con la experiencia que las personas aprenden más observando y con ejemplos, es decir, mostrándoles la realidad, la verdad como tal. Entonces, respiraba y los invitaba amablemente a entrar a mi salón, pidiendo que se sentaran en mi escritorio, justo ahí, donde su panorámica fuera la más apropiada para observar las reacciones faciales de los alumnos, especialmente la de sus hijos. Al finalizar se despedían y me agradecían con una sonrisa. Siempre me quedé con la incertidumbre de qué pensaban y por qué no me decían nada. A pesar de eso, en mi interior confiaba en mis habilidades, en el dominio de mis contenidos y en la forma tan peculiar como docente para motivar a mis estudiantes, pero jamás me atreví a preguntarles qué opinaban de lo que hice en esos momentos cuando ellos
solo observaban. No pasó mucho tiempo y la pandemia del COVID-19 nos tomó por sorpresa en el mes de marzo. Muchos de mis alumnos y padres manifestaron que era un buen respiro y momento de librarse de mí, de mi asignatura y de la escuela. Creo que por un momento llegué a pensarlo también. Pasaron 2, 3, 4 meses y algunos de esos padres me llamaron pidiéndome información urgente, incluso desesperada, sobre cuándo regresaríamos a clases, de qué manera ellos podían hacer para que sus hijos se enfocaran en sus trabajos y tareas, y más aún, cómo era posible que yo pudiera hacer eso al mismo tiempo con más de 40 alumnos. Me pasaron entonces a esos estudiantes que por ocasiones mostraban actitudes de desinterés hacia mis clases y me decían con voz angustiosa: «Maestro, extraño la escuela, ya me aburrí en la casa». Incluso llegaron a decirme algo que jamás pensé escuchar: «Lo extraño, maestro, y su clase es la mejor». Fue en ese instante donde, con rostro sonriente y feliz, les contestaba: «Esperemos y ya sea pronto, créanme que yo también los extraño, así como el aprender y enseñarles lo mucho o poco que sé». Pero algo que jamás se me olvidará es lo que aquella madre de familia, quien fue la causante de que yo escriba estas palabras, me dijo en repetidas ocasiones: «Maestro, usted y ustedes son insustituibles». Qué equivocados estábamos de su trabajo y de su quehacer. Admiro cómo batalla con estos chicos. Ya quiero que ustedes le den clases presenciales a mi hijo. En el fondo quería responderle cualquier cosa que la hiciera sentir como en aquel entonces yo me sentía por su prejuicio hacia mí, pero no. Simplemente le dije: «Espero en Dios que pronto pase esta situación para volver a vernos». Hoy en día que estoy escribiendo estas palabras me pregunto: ¿será que necesitábamos como sociedad sufrir de una pandemia para que mi labor, la labor de muchos colegas, que es la de ser maestro, fuese valorada como se debe? Siempre he escuchado entre la gente que, durante la vida, es eminente prescindir de los servicios de un médico, un abogado y un cura. Y ahora que yo les pregunto, ¿dejarían de lado al profesor? Por eso y más es que siempre defenderé esta hermosa labor que me ha llenado de felicidad y satisfacciones, de experiencias buenas y algunas no tan buenas, pero más porque me permite apreciar tanto a mis alumnos como si fueran familia. La narrativa de Giancarlo Chamorro nos entrega, entre otras cosas, el sentimiento de muchos maestros, la inspiración misma de un caso en particular que puede generar empatía con otros maestros, incluso con padres de familia. No se deja de lado a los alumnos que en medio de lo cotidiano han encontrado esas pequeñas frases en donde los maestros siempre marcan la diferencia. Nosotros en Épica 100.100 queremos agradecerle a él y a todos los que nos han hecho llegar estas narrativas que pronto se convertirán en una realidad tangible a través de un libro que quedará como huella en la historia de los 100 primeros días de una pandemia que nos hizo reflexionar sobre la importancia de la educación en México y, por supuesto, los que deben de estar en la pirámide del saber, del conocimiento y del poder: los maestros. Pronto, esta entrevista con el autor de esta narrativa para conocer mucho más de la persona que en la inspiración nos sigue enseñando. Soy Ramiro Escoto, nos vemos en el siguiente 100.100. Épica, los guerreros en acción.